Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, contador público Raimundo Segura Estrada, secretario de Finanzas y Administración, la atención y contención de las problemáticas que aquejan a las y los guerrerenses a través de políticas financieras es uno de los temas prioritarios para toda administración pública. Por eso es de reconocer la disponibilidad y coordinación que se ha establecido con este Poder Legislativo en el desarrollo de la glosa del primer informe de gobierno. A manera de pregunta, ante los desafíos que enfrenta Guerrero, ¿cuáles son los beneficios que se han obtenido a través del ajuste al gasto, así como las asignaciones de los recursos públicos y a qué programas se han canalizado? Señala usted en su informe que se logró un ahorro del 78% del gasto de la oficina de la Segobernadora. Por eso es importante conocer cuál es el monto ejercido a nivel de capítulo y partida presupuestal por la administración anterior y la actual, específicamente en la oficina de la Segobernadora, Casa Guerrero, Casa Acapulco y de la representación del Estado en la Ciudad de México. ¿En qué partida o partidas presupuestales se reorientó el monto ahorrado? ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para determinar la reasignación del ahorro y el impacto obtenido a nivel de programa, proyecto o acción? ¿Cuántos procesos de contratación se realizaron en el periodo que se informa a través del mecanismo de contratación por adjudicación directa? En la página 93 del anexo estadístico se reporta en 0. En otro rubro, en su informe refiere que las afectaciones al Estado por el periodo de enero a junio ascienden a la cantidad de 820,079,000 pesos y de julio a septiembre de 2022 es de 339,152,000 pesos, para hacer un total de 1,159,231,000 pesos. ¿De qué manera afecta esto la operación de las dependencias estatales? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Y se repetirán en 2023 las movilizaciones de diversas áreas de gobierno ante la carencia de gastos de operación, como fue el notorio ejemplo de Protección Civil Estatal? El Gobierno del Estado ha enviado a esta soberanía una iniciativa en materia de austeridad que establece las reglas que obedecerán en este aspecto las dependencias de la administración estatal, lo que me llevaría a preguntarle cuáles fueron los criterios a los recortes que hicieron este año, a cuánto ascendieron los ahorros y hacia dónde se dirigieron. Conocer el aspecto financiero de las políticas públicas permitirá entender las decisiones gubernamentales. Por eso agradeceré las respuestas que brinde a mis interrogantes planteadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Carlos Reyes, por sus cuestionamientos. Con respecto a los gastos de oficina de la gobernadora, del gobernador, porque así se llama el programa, en el 2021 tenemos información que se erogaron 11.143.000 pesos y en el 2022 8.294.000 pesos. Esto derivado de diversas decisiones de austeridad que, al igual que toda la estructura de gobierno, se retomaron. En Casa Guerrero y Casa Acapulco, en 2021 tenemos el dato de que se erogó 7.329.000 pesos y en el 2022 2.961.000 pesos. En el caso de la representación del Estado de la Ciudad de México, en 2021 se erogó 9.860.000 pesos y en el 2022 7.418.000 pesos. En lo general se obtuvo un ahorro de 9.6 millones de pesos, o se gastó menos. No quiero utilizar este calificativo. En el caso de los ahorros, me pedía la precisión de esos ahorros, en qué se gastaban. Es difícil precisar cada uno de esos ahorros en qué fueron gastados, sino se forma una bolsa para efectos de poder atender todos aquellos solicitudes de recursos extraordinarios que en el año 2022 llevamos contabilizados más de 1.700 millones de pesos. Es decir, no nada más atendemos los saldos a cargo que nos restan participaciones de la Federación, sino también tenemos que destinar recursos extraordinarios a las diversas dependencias, a las secretarías, a los organismos públicos descentralizados, a los organismos autónomos. En el caso general del gasto corriente, tuvimos una reducción de 2.529 millones de pesos, que comparativamente con el año anterior representaba una disminución del 11%. En cuanto al primer semestre, esto se consiguió por llevar a cabo un manejo responsable y estratégico de las finanzas públicas. Y principalmente, además de lo que mencionaba, que de la distribución de recursos extraordinarios, también se incrementó el gasto de capital por 2.669 millones de pesos, un aumento del 38%. Y en pensiones y jubilaciones también un incremento del 6.8% en el mismo periodo. En el caso de los procesos de contratación y compra de bienes, se ha realizado $259 licitaciones públicas y 158 se efectuaron bajo el esquema de invitación a cuando menos 3 personas. En cuanto a lo que es el proceso de contratación en adjudicación directa, el único caso que tenemos se reporta en cero, como bien lo señala el diputado Carlos Reyes, fue precisamente la contratación al proveedor por la compra de las placas, en virtud de que había unas situaciones especiales a considerar. Y número uno, no todos los proveedores que se acercaron a
al área de adquisiciones se reunían las características de fortaleza de capital, y fue uno de los elementos importantes que se consideró. ¿Por qué? Porque las placas fueron financiadas por el mismo proveedor. ¿A qué me refiero? A que las placas eran entregadas a la Subsecretaría de Ingresos y distribuidas a las diferentes agencias, pero no se pagaban hasta que no fueran vendidas. Esto pues nos colocó en una posición favorable, y que no todos los proveedores que se acercaron a ofrecer su servicio lo reunían. Además de que las placas pues tienen ciertos elementos de seguridad y que fue considerado para efecto de la contratación. De igual forma, molestia de parte de la ciudadanía. Sin embargo, todo eso fue atendiéndose y las circunstancias actuales son de que se entregan de inmediato. En cuanto hace referencia al recorte de Protección Civil, por el contrario, ha sido incrementado el presupuesto. Se le ha apoyado en diversas ocasiones dándole recursos extraordinarios debido a la problemática que ha tenido con la estructura del personal en los temas principalmente de viáticos. Estos se han otorgado puntualmente y se ha tratado de establecer una mecánica para evitar el pago de gastos que no son reales. Y de igual forma, al igual al secretario de Protección Civil, se ha alineado a la política de austeridad que ha ocasionado que el presupuesto que se le asignó lo ha gastado en forma ordenada y eficiente, pero como al igual que el presupuesto en lo general, caso concreto de Protección Civil, se requiere de mayor recurso. Por ello es que se les ha estado otorgando este recurso extraordinario. Diputado Carlos Reyes, espero haber contestado a sus preguntas, si no estoy a sus órdenes. Su venia, diputada presidenta. Señor secretario, las y los diputados del PRD tenemos claridad que al estar al frente de la Secretaría de Finanzas le ha tocado navegar en aguas turbulentas, con una deuda pública histórica, laudos laborales acumulados, vinculaciones de ejecución de laudos por parte de la autoridad federal, con escenarios de alta inflación, bajo crecimiento económico en el país y en el Estado una economía que emerge de la recesión que ocasionó la pandemia por COVID-19. Usted ha declarado a lo largo del año sobre los sucesivos recortes al presupuesto federal que recibiría Guerrero. De igual manera, nos ha adelantado a través de los medios de comunicación que por segundo año consecutivo el gobierno tendría posibles recortes. Reconocemos el esfuerzo que hace el gobierno de Guerrero para ampliar la atención a la salud, programas como el transporte violeta,
financiados con recursos que obtienen de las economías en el gasto. También reconocemos que es necesario un plan de austeridad, aunque en algunos casos tenemos dudas o no coincidencias, como el caso de la casa en México, que creemos que aislarnos no es lo más conveniente. No podemos resignarnos a seguir administrando la pobreza y esperando la llegada del presupuesto que envía la Federación. Pero no se ve luz al final de este túnel de pobreza, violencia y nulo desarrollo en Guerrero. Con programas asistencialistas que de alguna manera ayudan a paliar la miseria, pero que generan una sociedad que se acostumbra al subsidio gubernamental, ocasionando que solo obtengan lo suficiente para apenas sobrevivir. Señor secretario, sin crecimiento y desarrollo, Guerrero no será una entidad viable. Para salir de este bache se necesita un proyecto de gran visión que atraigan inversiones públicas y privadas, que diversifiquen nuestra economía, generen empleos y como resultado fortalezcan la hacienda estatal. Agradezco por todas sus respuestas y reitero que la fracción del PRD estaremos siempre dispuestos a participar para resolver los grandes rezagos que tiene nuestro querido Estado de Guerrero. Muchas gracias. Gracias, diputado Carlos.